Bienvenidos. En esta ocasión conoceremos el uso de la herramienta Microsoft Excel. Para ello, vamos a abrir nuestro programa Excel y seleccionaremos libro en blanco. Con esto tendremos el espacio de trabajo en el cual estaremos editando nuestra hoja de cálculo. La interfaz es igual que en PowerPoint y en Word. La única diferencia es que las herramientas son específicas para el trabajo que vamos a realizar. Acá tenemos cada uno de estos cuadritos, se llaman celdas, y en cada celda es posible agregar información, tanto numérica como alfanumérica, es decir, texto o números, los cuales van a servir para la realización de cálculos. Vamos a crear una hoja de cálculo sencilla. Acá podemos darle clic derecho a la hoja que tenemos en curso y le cambiaremos nombre. Sería un ejemplo, entonces colocaremos ejemplo y damos enter. Así ya le damos nombre a la hoja. Con esto no quiere decir que ya tenemos guardado el documento. Siempre aparece el libro 1 de Excel porque aún no está guardado. Lo que hemos hecho es crear una hoja. No es necesario hacerlo, pero para manera de ejemplo lo hemos elaborado. Vamos entonces a irle dando forma un poco a lo que queremos hacer. Agregamos información para luego poder darle formato. Vamos a tomar información ficticia con el fin de poder demostrar un poco las potencialidades que tiene Excel. Excel trabaja con un formato de tabla específicamente para la realización de operaciones. Vamos entonces a definir esta tabla. A diferencia de Word y PowerPoint, Excel no tiene un corrector ortográfico, es decir, si deseamos agregar las tildes donde corresponden, debemos hacerlo manualmente porque él no nos va a corregir este apartado ortográfico. Vamos a agregar los módulos del curso propedéutico y le daremos acá vida a la hoja de cálculo. Basta con escribir y dar enter para poder pasar a la siguiente celda. Acá tengo los que van a cumplir con esta información y vamos a crear acá otros detalles. Por ejemplo, vamos a agregar aprobados, reprobados y un total para poder hacer el cálculo. Acá es necesario agregar cierta información numérica para que los cálculos se realicen de una manera correcta. Vamos a agregar números al azar. De la misma manera colocaremos acá los números y procederemos a darle formato ya a lo que deseamos hacer. Para empezar, en Excel podemos combinar las celdas con esta opción, así como lo hacíamos en Word. Clic derecho, acá tenemos ya la opción directa en el menú. Sería combinar y centrar, y ya cada una de las celdas que formaban toda esa fila la podemos hacer en una sola, para poder darle un poco de formato al texto. Acá, por ejemplo, si seleccionamos toda la tabla, ya existen formatos predeterminados en este apartado para poder crearlo. Vamos a seleccionar uno en específico, por ejemplo este, y empezaremos ya a darle un poco más de estilo. Ejemplo, acá podemos también combinar y centrar, colocar esto centrado, cada uno de estos apartados. Si nos desplazamos en esta parte de acá, podemos hacer más ancha
o menos ancha lo que sería cada una de las celdas que estamos modificando. Si no nos gusta el estilo de la letra, podemos de la misma manera cambiarlo, aplicarle un color diferente, y estos valores, por ejemplo, centrarlos. Estos totales, seleccionamos todas las celdas, combinamos y así vamos dando un poco más de forma. ¿Cómo funciona Excel? Excel principalmente trabaja con fórmulas, por lo tanto, si hacemos clic en una celda, para poder realizar una operación empezaremos con igual, seleccionamos la celda y vamos a sumarla, apretamos entonces allí el símbolo matemático que deseamos, en este caso sumar, y seleccionamos la siguiente. Vemos que empiezan acá a colocarse cierta información. ¿De dónde sale esta información? Por ejemplo, me dice que esta celda va a ser igual a G7, que lo encontramos entonces acá. G y 7 sería la posición que tiene en la hoja de cálculo esa celda, y la vamos a sumar, aquí está el operador, con H7, que sería la siguiente, la de la par. Damos Enter y ya nos aparece ahí entonces el total de esa combinación. Para poder aplicar esta misma fórmula a las demás celdas, debido a la naturaleza del ejercicio, hacemos clic en este más que aparece en la esquina inferior de la celda a la cual aplicamos la fórmula, hacemos clic y lo arrastramos hacia donde queremos que se aplique esa fórmula. Así automáticamente tenemos ya los cálculos realizados. Acá, por ejemplo, si cambiamos alguna información, se va a actualizar automáticamente. Damos Enter y vemos que el número cambia. Estos totales los podemos hacer siempre con una fórmula. Aplicaremos igual suma, abrimos paréntesis y quiero que se sume desde acá, 2 puntos, hasta acá. Cerramos el paréntesis y damos Enter y acá tenemos ya la suma de todas esas cantidades. Seguimos dando un poco más de formato, por ejemplo, entonces acá cambiamos este estilo. De la misma manera, nos venimos acá a esta celda que es importante, le puedo dar un poquito más de tamaño. Igual a estas de acá los podemos darle otro estilo, incluso a estas letras las podemos hacer más grandes. Esto depende de nuestro gusto a la hora de poder estar creando la hoja de cálculo. Esta es una aplicación bastante básica que sería suma entre celdas. Igual aplica para multiplicación, división, resta. Son operaciones bastante básicas. Tenemos acá un detalle que, por ejemplo, este 412, si nosotros únicamente sombreamos estas celdas, acá en la barra de estado ya Excel nos muestra cierta información. Por ejemplo, el promedio, cuántas celdas estamos aplicando, cuánto es la suma, que igual nos muestra acá. Vamos a darle un poco más de formato a estos textos de acá, deseamos más grandes, y por ejemplo si dejamos sombrar podemos ahí seleccionar y darle un poquito más de vida. Vamos a conocer una función bastante interesante de Excel, que sería la creación de gráficos. Si tenemos una tabla, en base a esa tabla podemos alimentar un gráfico. Vamos a seleccionar entonces cada una de las celdas, y teniendo las celdas seleccionadas vamos al menú Insertar, Gráficos recomendados, por ejemplo. Acá seleccionamos el gráfico que queremos y damos Aceptar. Ya se nos muestra automáticamente la información gráfica de esa tabla que tenemos. Editamos un poco esa tablita porque aparece con información predeterminada. Y acá en las partes de las esquinas podemos redimensionarla para que se muestre ya de otra forma. Si tenemos acá que queremos agregar más información, solo marcamos la parte que queremos. Por ejemplo, etiqueta de datos ya nos muestra a cuánto equivale para poder ubicarnos, y así otros detalles. Vemos que también al seleccionar la gráfica que hemos insertado es técnicamente una imagen. Entonces podemos darle un poquito de formato si queremos que cambie. Acá podemos hacer esas opciones y de esta manera ya tenemos
una hoja de cálculo bastante sencilla, elaborada. Tiene los encabezados, una tabla con información. Si cambiamos esta información, automáticamente se va a actualizar en cada uno de los apartados que estamos haciendo. Por ejemplo, es sumamente intuitivo y sumamente automático Excel para poder hacer estas operaciones. De esta manera ya hemos visto algunas opciones que nos da Microsoft Excel. Guardamos siempre el documento que estamos elaborando, en este caso la hoja de cálculo que estamos elaborando. Nos vamos a la ubicación, equipo, en este caso traemos a escritorio donde hemos guardado las otras opciones, la carpeta virtual, y acá entonces podemos guardar ya nuestra hoja de cálculo. Deseo que sea primeros pasos con Excel. Guardamos y tenemos ya nuestro trabajo finalizado.